¿Y si Dios no estuviera en el cielo, ni en los templos, sino en todo lo que existe? ¿Y si la verdadera espiritualidad no estuviera en los dogmas, sino en la capacidad de comprender el orden del universo? Albert Einstein, considerado uno de los mayores genios de la historia, fue claro cuando le preguntaron si creía en Dios. «Creo en el Dios de Spinoza», respondió. ¿Pero qué significa eso? Significa que el Dios que adoraba a Einstein no era un juez celestial, ni una figura que premia o castiga. Era la naturaleza misma. Era la razón profunda del universo, el tejido invisible que une todas las cosas, desde una estrella hasta tu conciencia. Hoy vamos a sumergirnos en una verdad que pocos se atreven a mirar. ¿Qué es Dios para Spinoza? ¿Y por qué un científico como Einstein lo consideraba su guía espiritual? Prepárate para ver a Dios con otros ojos. Y si estás listo para expandir tu mente y tu alma, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no te doy respuestas cerradas. Te doy las preguntas que abren puertas. Cuando Spinoza habla de Dios, no se refiere a una figura barbuda en las nubes, ni a un ser que interviene en los asuntos humanos para premiar a unos y castigar a otros. Para él, Dios es la naturaleza misma. Pero no la naturaleza superficial del bosque o del río, sino la naturaleza con mayúscula. El orden eterno de las cosas. La estructura lógica del universo. La red invisible de causas y efectos que da forma a todo lo que existe. Spinoza lo dice con una frase poderosa. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Es decir, son lo mismo. Dios no es alguien, es todo. En su visión, Dios no tiene emociones humanas, no se enoja. No se pone celoso. No se arrepiente. Eso sería limitarlo a la medida del hombre, y Spinoza rechaza esa idea. Porque todo lo que ocurre, ocurre porque forma parte de la necesidad natural del universo. Las leyes que rigen una galaxia son las mismas que rigen el pensamiento humano. Nada está separado, todo está unido. Y ese entrelazamiento perfecto es lo que él llama Dios. Piensa en el sol. No el sol como símbolo religioso, sino el sol real, físico. El sol no elige brillar para unos y oscurecerse para otros. Simplemente es. Cumple su función por necesidad natural. Ese tipo de presencia, neutra, constante, poderosa, es similar a lo que Spinoza entendía por Dios. Y eso es exactamente lo que fascinaba a Einstein. Una inteligencia sin rostro, sin forma, pero que estructura todo con precisión matemática y belleza sublime. Spinoza no solo cambió la idea de Dios. También desmanteló una de las emociones más pesadas que arrastramos desde hace siglos, la culpa. Para él, la culpa es una ilusión nacida de la ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando creemos que podríamos haber actuado de otra manera, estamos desconociendo las causas profundas que nos llevaron a actuar exactamente como lo hicimos. En su ética, todo lo que ocurre en la realidad, incluso nuestras decisiones, tiene una causa. Y esa causa tiene otra detrás, y así sucesivamente. Como una red infinita de conexiones que no controlamos. Entonces, si todo acto humano es parte de esa cadena natural de causas y efectos, ¿dónde entra la culpa? En ningún lugar. Imagina a un hombre que insulta a su hijo en un momento de rabia. Después se siente culpable, se castiga a sí mismo durante días, creyendo que fue malo. Spinoza no justificaría ese acto, pero diría: ese hombre actuó así por desconocimiento. Fue esclavo de sus pasiones. No fue libre. La culpa no ayuda a crecer. Solo encadena. Lo que libera es la comprensión de por qué actuamos como actuamos. Cuando entendemos las causas, nuestra historia, nuestros miedos, nuestros hábitos mentales, podemos transformarlas. Podemos pasar de la ignorancia a la sabiduría. Y eso, para Spinoza, es la verdadera libertad.
Dios no juzga. La naturaleza no castiga. La vida nos empuja a entender. Y cuando comprendemos profundamente las causas, dejamos de sentir culpa. Y comenzamos a sentir responsabilidad. Pero una responsabilidad madura, consciente y sin flagelo. En una ocasión, un rabino le preguntó a Albert Einstein si creía en Dios. Einstein respondió con una frase que se volvió legendaria. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de lo que existe, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los hombres. ¿Qué quiso decir? Einstein, uno de los científicos más brillantes de la historia, no negó a Dios. Pero rechazó la idea de un Dios persona que se enoja, que premia o castiga, que escucha plegarias como un ser humano con superpoderes. En cambio, admiraba profundamente la idea espinosista de que Dios es la naturaleza misma, que las leyes del universo son la expresión divina. Cuando Einstein miraba al universo, no veía caos. Veía orden, simetría, conexión perfecta. Eso era Dios para él. Y ese es el mismo Dios que Baruch Spinoza describió siglos antes, sin necesidad de religión, sin castigos ni milagros, solo razón. Tanto Spinoza como Einstein buscaron la verdad más allá del dogma. Ambos entendían que lo divino no está fuera del mundo, sino en su interior, en cada átomo, en cada pensamiento, en cada estrella. Para ellos, entender la realidad era un acto sagrado. Y vivir en armonía con sus leyes, una forma de conexión profunda con ese Dios que no habla, pero se manifiesta en todo. El pecado, según Spinoza, una ilusión útil, pero peligrosa. En la tradición religiosa, el pecado es una transgresión contra la voluntad de un Dios personal. Robar, mentir, desear lo prohibido, no cumplir ciertos ritos, son pecados, porque se considera que ofenden a Dios. Y su consecuencia es el castigo. Spinoza desmonta esta visión. Para él, no hay un Dios con emociones humanas al que podamos ofender. No hay un cielo enojado ni un infierno ardiente esperándonos. Entonces, ¿existe el pecado? Spinoza responde, no en el sentido tradicional. Lo que llamamos pecado, en realidad, es ignorancia. Es actuar contra nuestra verdadera naturaleza, contra la razón, y por lo tanto, perdernos a nosotros mismos. En la filosofía espinosista, todo lo que nos aleja del entendimiento profundo de la realidad, todo lo que nos lleva a actuar dominados por emociones destructivas, como el odio, la envidia o el miedo, es una forma de autoperdición. No estamos ofendiendo a un Dios externo. Estamos saboteando nuestro propio camino hacia la libertad. Spinoza escribe: el bien y el mal no son más que modos de pensar, no indican nada en las cosas consideradas en sí mismas. Eso significa que no hay cosas malas en sí mismas, sino acciones que nos acercan o nos alejan de nuestra esencia, de nuestra libertad y de nuestra potencia de existir. Pensemos en alguien que se deja dominar por el odio. No solo hace daño a otros. También pierde su claridad interior, su poder de actuar con libertad. Vive esclavo de pasiones que no entiende. Eso, para Spinoza, es un pecado real, no moral, sino ontológico, existencial. No es malo porque lo diga un libro. Es destructivo porque nos impide evolucionar. La gran propuesta de Spinoza es reemplazar la culpa por la comprensión. En vez de castigarnos por pecar, deberíamos preguntarnos qué fuerzas internas nos dominan, qué pasiones no hemos comprendido. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para vivir con mayor claridad y amor? Desde pequeños nos enseñaron a sentir culpa. Culpa por lo que pensamos. Por lo que deseamos. Por lo que no controlamos. Como si dentro de nosotros hubiera una guerra constante entre el bien y el mal. Y que, cuando perdemos, debemos avergonzarnos, flagelarnos, pedir perdón a una autoridad externa. Pero Spinoza no creía en esa guerra.
No creía en un Dios que exige obediencia, ni en una moral fundada en premios y castigos. Para él, la verdadera batalla es contra la ignorancia de uno mismo. El hombre libre, dice Spinoza, no piensa en la muerte, sino en la vida. Y vivir, para él, era comprender. La culpa paraliza. La comprensión transforma. La culpa nos hace pequeños. Nos encierra en un círculo vicioso. Nos dice, esto está mal. Castígate. Ocúltalo. Pero no resuelve nada. La comprensión, en cambio, nos da poder. Nos pregunta, ¿qué me llevó a actuar así? ¿Qué parte de mí no he escuchado, ni sanado? ¿Qué pasiones me están dominando, sin que yo lo sepa? Spinoza propone una moral científica, clara, casi médica. No condenar, sino diagnosticar, entender, curar. Así como un médico no maldice al enfermo, sino que entiende la causa y ayuda a sanar. La razón no castiga, ilumina. El verdadero pecado es vivir a oscuras. Para Spinoza, el mal no es una entidad diabólica. El mal es la ausencia de comprensión. El mal es vivir sin conocer las causas de nuestros actos. Es actuar desde el impulso, desde el miedo, desde el deseo ciego. Y luego llamarlo libertad. Pero la libertad real no nace del castigo ni del miedo al castigo. Nace del conocimiento de uno mismo. De comprender las pasiones, no reprimirlas. De transformar el dolor, no esconderlo. ¿Cómo empezamos a vivir con mayor claridad y amor? Spinoza no nos da una receta mágica, pero sí una dirección clara. Conócete profundamente. No temas a tus deseos ni a tus emociones. Obsérvalos como señales. Como mensajeros de una parte tuya que necesita ser escuchada. No juzgues con moral dogmática. Juzga con compasión y razón. Pregunta, ¿esto me acerca o me aleja de mi esencia? ¿Esto aumenta mi capacidad de amar, de comprender, de vivir con plenitud? Actúa desde la claridad, no desde la reacción. Todo lo que nace desde la comprensión, se convierte en fuerza creadora. Spinoza no destruye la moral. La purifica. La reorienta. La convierte en una guía hacia la libertad interior. No hay cielo o infierno después de la muerte. Pero hay algo más poderoso. El cielo o el infierno que creamos dentro de nosotros, cada día, con cada decisión. ¿Viviremos atrapados en la culpa? ¿O elegiremos comprendernos, y con ello, transformarnos? Cuando le preguntaron a Albert Einstein, ¿cree usted en Dios? Él respondió con una frase que dejó perplejo al mundo. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de lo que existe. ¿Pero qué significa eso? Significa que Einstein no creía en un Dios que premia o castiga, ni en un ser que interviene caprichosamente en la historia humana. Creía en un orden cósmico. En una unidad profunda. En leyes universales que sostienen el equilibrio de todo lo que es. Y esa era exactamente la visión de Spinoza. 300 años antes. Un universo sin milagros, pero lleno de maravillas. Para ambos, el universo no necesita ser milagroso para ser sagrado. La maravilla está en su orden. En su exactitud. En su infinitud. No hay un afuera de la naturaleza. No hay un ser por encima del cosmos. Dios es el cosmos. Es la totalidad. Es la energía que lo contiene todo. Y al mismo tiempo, es impersonal, inmutable, sin emociones humanas. Sentirse parte de ese todo. Einstein decía que su mayor emoción espiritual era el sentimiento de asombro ante el misterio del universo.
Lo llamaba sentimiento cósmico religioso. Una especie de humildad existencial. Saber que somos parte de un tejido infinito, que funciona con leyes que ni siquiera comprendemos del todo, pero que nos incluyen. Ese sentimiento, decía Einstein, es el verdadero fundamento de toda espiritualidad. Y en eso también coincidía con Spinoza. Ser sabio es vivir en armonía con ese orden. Ser libre es comprenderlo. Y ser feliz es aceptarlo, amarlo, y formar parte de él con gratitud. Ni Spinoza ni Einstein hablaron de templos o rituales. Hablaban de conexión interna con el universo. De una devoción silenciosa por la razón, por la belleza del orden natural, por la vida misma. En tiempos de caos, su mensaje resuena más que nunca. No necesitas creer en un Dios que te mira desde el cielo. Basta con abrir los ojos al milagro del cosmos y entender que tú eres parte de él. Dios no juega a los dados, el determinismo que unió a Einstein y Spinoza. En una de sus frases más famosas, Einstein dijo: Dios no juega a los dados con el universo. No era una frase religiosa. Era una afirmación filosófica, y profundamente spinocista. Todo está conectado por leyes. Para Einstein, como para Spinoza, el universo no es un caos al azar, ni una obra incompleta. Es una red perfecta de causas y efectos. Una estructura lógica, ordenada, donde nada ocurre sin razón. En palabras de Spinoza, nada sucede en la naturaleza que sea contrario a sus leyes. Y esto no solo aplica a los planetas o a la gravedad, sino también a los seres humanos, a nuestras emociones, decisiones, errores y hasta nuestras tragedias. Libertad no es azar. Einstein y Spinoza rechazaban una idea común, que libertad signifique hacer lo que sea, sin causa. Para ellos, eso no es libertad. Es ignorancia. La verdadera libertad es comprender. Es saber por qué sentimos lo que sentimos. Por qué actuamos como actuamos. Y actuar desde la claridad, no desde la reacción. Spinoza lo decía así: el hombre libre es aquel que vive guiado por la razón. Y Einstein lo vivía en su ciencia. Buscaba comprender las leyes invisibles que gobiernan lo visible. El universo como una sinfonía, no como un juego. Cuando Einstein escuchaba hablar del azar cuántico, esa idea de que las cosas pasan sin causa en la física subatómica, él respondía: me niego a creer que el universo esté gobernado por pura casualidad. Y su frase, Dios no juega a los dados, es, en realidad, una defensa del orden profundo del cosmos. Es una declaración de fe racional en que todo tiene un porqué, incluso si aún no lo entendemos. ¿Y nosotros? Si el universo no juega a los dados, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué dejamos que la ira, la ignorancia o el miedo dominen nuestra vida? Spinoza nos invita a vivir como parte del orden natural, no en guerra contra él. A buscar entender en lugar de juzgar, y actuar con lucidez, no con impulsos ciegos. Einstein encontró en Spinoza no solo una filosofía, sino una espiritualidad sin dogmas. Una manera de mirar el mundo con asombro, con razón, y con una profunda humildad cósmica. Ambos sabían que la libertad verdadera no está en negar las leyes del universo, sino en comprenderlas, y vivir en armonía con ellas. ¿Y tú, cómo entiendes a Dios? ¿Es una voz en el cielo que castiga y premia? ¿O es el orden eterno que se manifiesta en cada célula, cada pensamiento, cada estrella? Einstein no creía en un Dios que elige bandos o escucha plegarias. Creía, como Spinoza, en un Dios que ya está en todo. Un Dios que no necesita hablar, porque su lenguaje es la realidad misma. Hoy más que nunca, necesitamos una espiritualidad que no divida, sino que una. Una filosofía que no nos diga qué pensar, sino cómo comprendernos y vivir con mayor claridad.
Si esta visión resuena contigo, si sentís que llegó la hora de mirar más allá de la culpa y empezar a pensar con profundidad y libertad, entonces suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando ideas que no solo iluminan la mente, sino también el alma. Nos vemos en el próximo video.